Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, Casa de Pan, nuestra casa. Somos una comunidad cristiana que sencillamente quiere vivir el Evangelio, donde nos comprendemos, nos ayudamos, crecemos, podemos madurar en la fe, pero con un cambio profundo en nuestras vidas como personas, ayudando a nuestras familias, compartiendo el amor de Dios y llevando el Evangelio desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Bienvenidos a este espacio, donde siempre estamos dispuestos alrededor de la palabra a crecer juntos. Pero eso sí, recuerden buscar el lugar donde suelen asistir, a reunirse con otros creyentes para encontrarse, para verse las caras. Recuerden, en este espacio me pueden ver, yo no los puedo ver. Me pueden ver, pero no pueden ver a los demás. Así que agradecemos al Señor. Y por supuesto que en el día de hoy queremos seguir haciendo nuestra oración misionera. ¿Por qué no seguimos intercediendo por lo que está pasando precisamente en el Medio Oriente, allí en aquella región que vio nacer al Señor Jesús? A Jesús le tocó vivir tanto en el lado judío como lo que llaman hoy el lado palestino. Realmente todo era Palestina. Jesús vivía en una época donde habían ocupantes, el Imperio Romano. Hoy tal vez muchos sienten eso, que están ocupando su tierra. Y hay distintas ideologías y pensamientos políticos, bueno, en fin, hasta religiosos, que no se puede tomar en poco, porque precisamente mucho tiene que ver la idea de pensamiento religioso y también esa pelea que se inició cuando Abraham y Sara decidieron tener hijos de una manera distinta a la que Dios les había propuesto. Pero Dios, como es justo, bendijo tanto a Ismael como a Isaac. Todos esos problemas y todas esas situaciones que hoy no digamos se generan, sino que degeneran el mundo, surgen precisamente de una mala interpretación de la voluntad de Dios para el hombre. Lo más bello y lo más hermoso es que Dios quiere bendecir a todos los pueblos. Y Jesús vino para rescatar tanto a unos como a otros. Por eso nosotros los cristianos hoy intercedemos para que judíos, los que se llaman palestinos, los de cualquier lugar del mundo, llámense rusos, llámense ucranianos, afganos, colombianos, todos aquellos que tengan distintas formas de pensamiento político, ideológico, todos los seres humanos necesitan del poderoso Evangelio de Jesucristo. Y para eso estamos nosotros, para compartirlo, en lugar de pelear, en lugar de simplemente discutir. Sí, es interesante hablar de muchos temas, pero mucho mejor es compartir el amor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por cada creyente de nuestra preciosa comunidad. Gracias porque caminamos juntos, pero también queremos que otros más, familiares, amigos, vecinos, se puedan acercar a conocer de ti. Señor, ayúdanos porque es la única manera cuando permitimos que tu amor y tu bondad, que refrena el egoísmo humano, que nos hace concentrarnos en las cosas más importantes, en valorar a los demás, empiecen a funcionar como una forma de vida, en lugar de permitir que el egoísmo y los deseos de poder se pongan como el primer valor, empujándonos a dominar a los demás, a coartar libertades, a hacer cosas indebidas. Ayúdanos, Señor, que sea tu amor el que inunde nuestros corazones, que podamos predicar este evangelio de aquí hasta allá. Por eso oramos por estos pueblos que están en guerra. Oramos por los llamados palestinos, que son muchos pueblos, incluidos judíos, árabes, samaritanos y de otros pueblos, los que son ciudadanos de Israel, donde también hay árabes. Interesante, Señor. Oramos por los rusos, oramos por los ucranianos, oramos por los que están en Siria, Señor, por los que están en Jordania, por los que están en Irán, donde la iglesia cristiana y nuestra iglesia crece vertiginosamente, Señor. Oramos por Colombia, porque solo el mensaje tuyo, Dios, tu palabra, puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el ser humano, por mucho que intente, así sea de una buena manera, que eso creemos, Señor, pero que no se alcanza, oh Dios. No es suficiente el esfuerzo humano, necesitamos de ti. Por eso ayúdanos a orar, a enviar, a dar, a participar de lo que es la obra misionera en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, precisamente en estos días me han llamado para entrevistarme, un programa
que se emite, no sé si a nivel nacional o por lo menos es en la ciudad de Bogotá, en la radio, y me han hecho una pregunta base que me desafió, porque es algo que todos los cristianos estamos viviendo, y ustedes saben que hay temas que generan polémica, y a veces quisiéramos los cristianos evadirlos, pero la palabra del Señor nos da suficiente información. Hoy les hablo desde un país bello y hermoso que se llama Costa Rica. Aquí estamos reunidos creyentes de muchos lugares trabajando el tema de la educación y trabajando unas programaciones específicas de cómo ayudar a que el Evangelio crezca en todo el mundo. Nuestra iglesia, las Asambleas de Dios, de estos comités de crecimiento en el mundo, formo parte, hablando acerca de lo que son las misiones. Pero vayamos a la Biblia, porque precisamente el Evangelio del Señor Jesús está diseñado y pensado desde el corazón de Dios para llegar a todo tipo de cultura, todo tipo de pensamiento y forma de ver las cosas. Pero ¿qué nos propone Dios? Y vamos a descubrir que hay una manera humana, pero está la manera divina. Dios no desprecia lo que podamos hacer los seres humanos, pero cuando magnificamos nuestra capacidad, pues por mucho que logremos cosas, nunca superaremos la idea de Dios. Y por eso, ante esta pregunta, ¿qué debemos hacer cuando en un país, cuando en una sociedad que está limitada por unas leyes, por una constitución, se quiere mejorar integralmente todos los servicios, la educación, la salud, las vías de comunicación? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que Dios propone? El ser humano, partiendo del humanismo y del buen querer, pero con la capacidad humana, propone unas ideas. Sin embargo, nosotros los cristianos, en lugar de pelear por esas ideas donde vamos a encontrar tropiezos y formas de ver la vida diferentes, creemos que hay una mejor, la única que nos puede ayudar, porque Dios está por encima de todos los seres humanos y puede, sin esa presión de ser el hombre el que interviene poniendo normas. Y ya es injusto, porque si yo como ser humano diseño las normas para los seres humanos, estoy siendo juez y parte. Necesitamos que haya alguien por encima de nosotros con más autoridad, y ese es Dios. Leamos la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, 42, 47, y nos pone a punto para saber cómo ayudar a que una nación sea mejor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Padre, es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. La disfrutamos, nos confronta, nos pone a pensar diferente, pero nos da profundas respuestas que son prácticas y sirven para que hoy cualquier país, cualquier nación pudiera vivir de mejor manera. Ayúdanos a predicar este evangelio, pero a vivirlo, y que tomemos esto como base para tu honra y gloria y bendición de millones en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje de las Escrituras de una vez nos pone en cintura. Y déjenme decirles que el versículo 44 creo que oportunamente aparece como el centro de lo que causa el evangelio en el ser humano. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Pero empezamos a notar que no lo hacían por una imposición, sino por un valor que nace del corazón. Se conocían profundamente, porque no podemos ayudar a nadie si no conocemos la persona. Nosotros decimos reconocer fenómenos sociológicos y económicos, y queremos manejar matemáticamente todos estos resultados que se pueden medir. Pero se nos olvida que lo que se causa, o la causa, que genera los resultados en unos movimientos de dinero, en unos movimientos de salud, siempre provienen de decisiones que toman seres humanos con un corazón X o Y. ¿Cómo está el corazón del ser humano? No podemos despreciar lo que el hombre piensa y lo que el hombre siente.
sacrificando esa parte tan importante. Somos seres humanos capaces de tomar decisiones y necesitamos unos valores profundos. Si despreciamos esto, entonces vamos a jugar con las decisiones. Podemos hablar de las reformas sociales, por supuesto. Podemos hablar de desarrollos integrales también. Pero, ¿cómo manejamos esto? Cuando nos remitimos a la antigüedad, siglos antes de Jesucristo inclusive, vamos a encontrar que se fueron formando las formas de ver y manejar las comunidades que se empezaron a agrupar, partiendo de algo. Dios había mandado que todos se regaran por la tierra, familias. Pero estas familias decidieron concentrarse en lugares y se empezaron a generar grandes ciudades. Y de allí que viene ese término del griego, polis. Polis. ¿A qué se refiere la polis? Las grandes ciudades donde muchas familias se empezaron a reunir y necesitaban para la convivencia tener unas normas que les ayudaran al bienestar. Y cuando hablamos de estas civilizaciones de los griegos, lo que llamamos el helenismo, y también que llegó en la dominación romana, pues empezamos a encontrar que se entiende lo urbano, se desarrollan las ciudades, y lo rural. En lo rural primaban mucho las familias. Esa era la propuesta que tenía Dios. Pero cuando surge lo urbano, ¿cómo estas familias conviven y no tienen problemas y dificultades? Pero cuando son grandes cantidades y tienen que desplazarse, tienen que tener alimentos, tienen que tener provisiones, se empiezan a dar cuenta que es muy difícil concentrar bajo unas pocas personas que dirijan toda la administración y el peso de lo que millones de individuos necesitan. Las familias se amontonan. Entonces, aquí empiezo a notar un contrasentido. La Biblia nos propone que pobláramos la tierra. Sin embargo, el hombre se ha amontonado. Y hoy, aún aquellos que no creen en Dios empiezan a hablar de manera profunda, directa, la necesidad de una reforma agraria para que haya alimento en el campo. Pero la gente no quiere vivir en el campo. Eso no tiene solamente que ver con quién es dueño de las tierras, que es muy importante. Eso tiene que ver por qué la gente se tiene que congregar en las ciudades y quiere olvidar el campo. Sin embargo, es curioso que cuando nos vamos volviendo viejos, queremos regresar al campo y tener una vida más sencilla. Aquí hay unas incongruencias y algunas paradojas que marcan lo perdido que está el ser humano. Pero miremos lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos propone las familias, por eso hablamos de la polis versus, o algo diferente, el oikos. Oikos es la familia. Y cuando hablamos del término economía, oikonomos, tiene que ver con la economía que se maneja en las casas. En otras palabras, no podremos solucionar aquellos grandes problemas de sociedad si en las casas no hay respuestas. Fíjese que una pregunta que me están haciendo: ¿qué pensamos los cristianos que vivimos en una región tan especial en Colombia como Antioquia acerca de la famosa vaca que se quiere recoger para terminar las carreteras, que por unos problemas y dificultades de toda índole que no quiero mencionar acá, no es el espacio, porque no se ha podido terminar? ¿Quién debe terminar? ¿De dónde surge el dinero? Entonces, hay una crítica. ¿Será que la comunidad se puede reunir para solucionar ese problema, o tiene que ser desde otro lugar que solucionen? Y eso tiene bastantes tintes políticos y por ahí el hombre empieza a pelear. Sin embargo, miremos para tener una propuesta bíblica qué nos dice la palabra del Señor. Aparece en este pasaje que toda la comunidad cristiana tenía una base de pensamiento, y esa base de pensamiento era el Evangelio. Era la constitución. Como un país tiene constitución, para el cristiano la constitución es la palabra de Dios. No estamos hablando de tener un estado donde una religión que obliga a todos a creer de una manera. No, para nada. Estamos hablando de una base de pensamiento. Cuando la Biblia empieza a hablar de cómo se debe respetar el ser humano, cómo se deben tratar las familias, cómo debe haber unos derechos de los individuos, cómo debemos ayudarnos unos a otros, esta es una propuesta que puede caber perfectamente en cualquier cultura. Propone comunión fraternal. Somos hermanos, no somos enemigos, y eso es importante en cualquier lugar. También habla de participar juntos. Y cuando dice participar juntos, es que las soluciones necesitan que se involucre a todas las personas. Ahora, y aquí nos habla, comían juntos, incluido la cena del Señor.
Entonces aquí se nos propone que hay una necesidad física de alimentar nuestro cuerpo, pero que no está distante y va paralelamente con una necesidad de alimento espiritual. Mateo 4, 1 al 4 nos dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, cualquier solución física que necesitemos no puede estar divorciada de una solución de alimento espiritual. Debe haber una base profunda en nuestro pensamiento del deber ser para poder luego tratar los problemas físicos. Y por eso necesitamos comer la palabra de Dios para tener soluciones donde lo físico necesita que se arregle algo. Pero es muy notorio que también se nos propone que estaban juntos para conocer sus necesidades, comiendo alimento espiritual y tener las soluciones también físicas, pero que además dirigían sus necesidades a nuestro Dios, el Dios del cielo. Precisamente nos dice el Salmo 127, 1 al 5. Debemos de tener en cuenta a Dios en primer lugar. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Notemos que aquí se pone como centro de cualquier convivencia en nuestra casa o en las ciudades debe ser Dios. Y volvemos a repetir, no es la imposición de una religión, es entender unos valores que son y vienen del corazón de Dios, externos a los intereses humanos. Por eso, si no tenemos en cuenta a Dios, construir la ciudad, cuidar la ciudad, el tema de seguridad que es tan importante, desarrollar nuestras vías y desarrollar todo, si no hay un pensamiento claro que entre otras cosas aparece en el pasaje de Hechos, de generosidad que sale del corazón, solo Dios puede poner eso. Lo demás son los impuestos. Tenemos que imponer y por eso hay tanta pelea. Nadie quiere que se le impongan las cosas, pero necesitamos tener un cambio. Y quiero concluir con esto. Entonces hablamos, ¿tenemos una sociedad civil o una sociedad espiritual? Como el hombre pecó y se olvidó de Dios, entonces Dios propuso, bueno, ya que no me quieren a mí, ustedes necesitan tener un orden. Y por eso Dios da la idea del pueblo de Israel, donde cuando notamos, y yo sé que muchos tienen prevención con el pueblo de Israel, una cosa son las decisiones que toman los líderes de un pueblo en alguna época y otra cosa son los principios que Dios dejó para una nación que nos sirven a todos. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes necesitan unas normas para la convivencia. Y es aquí donde se desarrolla una sociedad civil fuerte, con unos principios fuertes, donde Dios no quería que se levantara ningún hegemónico personaje para tener el control de todo. Ustedes tienen que aprender a dialogar, a pensar. Por eso una sociedad civil hace a una nación fuerte. Pero cuando no se permite que la sociedad civil se desarrolle y tome sus propias decisiones y sea consciente de sus necesidades, pues va a tener problemas. Hay responsabilidades individuales según la palabra de Dios. Pero esas responsabilidades individuales no nos excusan de las responsabilidades sociales que tenemos que construir juntos. Hay una base bíblica, una constitución para un pueblo y es la palabra de Dios. Esto genera una sociedad civil fuerte. Pero tenemos que decidir si lo hacemos en libertad, generosidad y un cambio al corazón o por una obligación. Por eso necesitamos tener una visión reformada de la ley. Y esta visión, para concluir, está sencillamente descrita en dos textos de la Biblia. Filipenses 2, 1 al 5. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas.
No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y quiero recordar, además de este pasaje, el otro famoso, donde dice que un mandamiento nos dejó el Señor, que nos amemos unos a otros. Pero antes de eso dice, amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antioquia, Colombia, cualquier país del mundo necesita soluciones que son para todos. No podemos empezar a establecer que unos son aquellos, otros somos nosotros, y estos otros más, y estos otros aquellos, y empezamos a generar un montón de grupos. Mire, todos tenemos algo en común. Somos familias, somos personas, tenemos hijos, tenemos sueños, tenemos ilusiones. Necesitamos un pensamiento sano, bonito, bello. Mi hermosa y amada Antioquia. En estos días he viajado mucho por las carreteras de Antioquia. Y déjeme decirle, cuando agarro estas carreteras, entre otras, estamos hablando también de aquellas famosas que están en esta polémica, ¿se terminan o no se terminan? ¿Hay plata o no hay plata? Siempre ha habido ese problema, se necesitan los recursos económicos. Pero déjenme decirles, transitando estas vías, me he dado cuenta que todo tipo de persona transita por ellas. Y necesitamos una solución. Estas soluciones no son para unos o para otros. Cuando empezamos a pensar que estos no necesitan esto y estos sí necesitan, ¿saben una cosa? Según este texto en Hechos que tomamos como base, cuando nos conocemos, aún aquellos que pensamos que lo tienen todo, descubrimos que sus necesidades son bien grandes y a veces muy difíciles. Y a veces vemos a alguien que no tiene en lo económico y no ha podido estudiar y creemos que solo necesita, démosle lo económico y démosle educación. No, también necesita otras cosas. Tiene lo económico y estudió, no necesita nada. Claro que necesita, todos nosotros necesitamos. Y Dios está para suplir. Y nosotros estamos para voluntariamente ayudarnos unos a otros y hacer cosas juntos para tener soluciones reales. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, porque ella nos orienta, nos ayuda, nos bendice y nos permite tener un pensamiento claro. Que no sea la imposición, sino sea la generosidad que sale de un corazón voluntariamente, conociendo en amor a los demás su real necesidad para suplir aquella, y volvemos a decirlo, aquella que verdaderamente existe. Padre, glorifícanos con tu palabra, Señor, y que Colombia, en lugar de estar polarizada, tenga soluciones, que podamos dialogar, podamos caminar juntos para bendecirnos unos a otros y así poder exportar una idea diferente a lo que es nuestro país, que el mundo entero pueda conocer que nosotros los colombianos nos podemos amar unos a otros. Pero eso sí, nosotros desde la visión cristiana creemos que solo por tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús es posible, y cuando lo empezamos a hacer en nuestras casas con nuestras familias, en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión y creámosla, Señor. Dios quiere bendecir a cada pueblo, cada nación y cada comunidad. Dios les bendiga.